Hola. Sí, perfecto, sí me escucho. Bien. Bien. Bueno, ahora sí vamos a tratar de ingresar. Puedes poner no, o lo puedes abreviar con don. No, pero va el don. Vamos a tratar de colocar esas diapositivas. Volvemos a la unidad 1 y vamos a ver si abrimos esto. Ahí pueden ver la diapositiva que dice unidad 1, frase nominal. Se la puede ver, ¿verdad? ¿No? Sí, profe. Sí, bien, bien, perfecto. Se la puede ver, bueno. Sí, estoy pasando esto, algunos estuvieron, otros no, en fin, pero se la puede ver. Bueno, ya esperamos un minutito. Profe, una pregunta. Cuando Sí. tratamos de traducir una palabra o algo, nos salen varias, cuando encontramos la palabra, encontramos varias traducciones. Sería lo que usted nos dice, Claro, palabra eso es lo homónimo. que le estuve. Claro, eso es lo que se refiere a homónimos, es decir, en algunos casos son homónimos, o sea, palabras que tienen más de 2, 3 y 5 acepciones. ¿Y cómo En el caso sabemos, de algunos verbos, el verbo, ¿ah? ¿y cómo sabemos cuál palabra tomar? Ahí tenemos O sea, que cuál ver, de traducción? acuerdo al contexto, cuál sería la traducción correcta. Por ejemplo, yo por ahí me resulta más fácil usar la pizarra, pero cuando yo quiero poner una diapositiva, se me hace un lío aquí y no puedo poner la diapositiva porque estuve usando la pizarra. Ya después, cuando termine de pasar esto, vamos a hablarlo a eso y daré un par de ejemplos con respecto a cuál sería la traducción correcta, cuál sería la palabra correcta de acuerdo al contexto en el cual se encuentre la palabra, ¿no? Bien, ya vemos esto y volvemos al tema ese de palabras que, bueno, en algunos casos son homónimos y otros casos son palabras que tienen varias acepciones, porque no solo son 2 o 3, el caso del verbo get puede llegar a tener hasta 40 y 50 traducciones distintas. Depende a qué se refiera y cuál sea el contexto en el cual esté ese verbo. Por ahí van a encontrar ustedes que, bueno, usar el traductor de Google
o cualquier otro traductor que aparece aquí en internet, uno coloca todo el texto y directamente la máquina lo traduce, pero van a encontrar de que las traducciones no son correctas, no son exactas. ¿Por qué? Porque la máquina simplemente escanea todo lo que aparece ahí y le pone la primera traducción que aparece en la máquina, ¿bien? No le está pensando, no lo razona la máquina. Así que lo que tenemos que ver es que ustedes tienen que encontrarle sentido a cada una de las frases, cada una de las oraciones o los textos que se les vaya presentando. Bien, voy a volver a pasar esto, después vuelvo al tema de las distintas acepciones o traducciones que puede tener una palabra. En la unidad 1, y lo voy a pasar rápido porque esto lo vimos, frase nominal, que es el título. Recuerden que esto ustedes lo vieron, que dijimos que la oración está compuesta de estas dos cosas, sujeto y predicado, que el núcleo del sujeto es un sustantivo, el núcleo del predicado el verbo. Y le vamos a llamar a este sujeto frase nominal y a este predicado frase verbal porque tenemos un verbo aquí. Tal como dice aquí, es un conjunto de palabras que tiene un significado. Puede ser solo una, bien, esa es la frase nominal, esa es una frase. Y nominal porque hay un sustantivo. Dentro de la frase tenemos un sustantivo. La frase nominal puede tener varios adjetivos, varios adverbios, etc. ¿Bien? Aquí estaba el ejemplo que vimos, que la frase verbal está compuesta de un verbo más una frase nominal. Es decir, la oración tiene una frase nominal y luego un verbo y otra frase nominal. El verbo está entre las dos frases nominales. El ejemplo está dado en castellano. Mi auto está en el garage, Mariana vive en una casa, donde en es una preposición. Preposiciones que utilizamos para que tenga coherencia y cohesión. ¿Bien? Para que la oración tenga cohesión y coherencia. Profe, Sí. se ve el aula virtual, no estaremos viendo el No se PowerPoint. ve la... No se ve lo que yo le decía recién, no se ve el archivo PDF. Ya un segundito, ya lo vemos nuevamente. Ya. Ahí, me abre el micrófono, se ve. Ahí sí. Sí, unión, bien, perfecto, sí. Sí, ese es el tema, ¿no? Es todo un proceso esto. Por ahí uno dice que es mucho más cómodo recibir la clase en la casa, todo eso, pero es todo un trámite, ¿eh? No sé si para usted es más fácil, para nosotros todo un trámite hacer todo esto, ¿eh? Siempre estuvimos preparados para dar clases presenciales, así que estamos, digamos, aprendiendo a manejar esta herramienta también, ¿no? Toda la tecnología. Y bueno, nos llevó cierto tiempo. Bien, ahí está el título, frase nominal, lo repito, la oración está compuesta de sujeto y predicado, núcleo del sujeto un sustantivo, núcleo del predicado es un verbo. Entonces, esto que es un sujeto, vamos a llamarlo frase nominal. Y este que es el predicado, frase verbal. La frase es un conjunto de palabras que tiene un significado. Puede ser una sola, hay. Y nominal porque es un sustantivo. O sea que le llamamos frase nominal porque tenemos un sustantivo dentro de esa frase. Bien. Ahí tenemos la frase verbal, por otra parte, que la frase verbal está compuesta o integrada por un verbo más otra frase nominal, que serían los complementos. Todo eso lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí. La oración, entonces, contiene una frase nominal, un verbo y otra frase nominal, que es el complemento de la frase verbal o predicado, lo que nosotros conocemos predicado, porque lo estudiamos de esa manera, ya sea en la escuela primaria o secundaria. Esto es prácticamente cambiar el nombre a estos componentes de la oración. Y estamos hablando de la oración simple nada más.
El verbo entonces se encuentra entre dos frases nominales, que sería el sujeto y el complemento correspondiente de ese predicado. Los ejemplos están dados aquí en español. Mi auto está en el garage. Mariana vive en una casa. En es la preposición que empleamos para dar coherencia y cohesión. Como le dije, son las palabras estructurales. Estos son estructurales. Lo utilizamos para vincular, para unir una parte con la otra, una frase nominal con otra frase nominal. ¿Bien? Mientras que esto que tenemos aquí, el nombre, los sustantivos, son palabras conceptuales. Garage, casa, las que representan ideas. ¿No? Cuando uno dice casa, uno tiene la idea de una casa, por supuesto, ¿no? Mientras que las preposiciones o conjunciones no. Simplemente para darle la coherencia que necesita la oración simple. El sustantivo no viene solo, lo acompañan muchas palabras. Y aquí estamos hablando de los modificadores, que eso es un tema que vamos a ampliar un poco más. Vamos a tratar de utilizar la pizarra aquí nuevamente. La frase nominal tiene un determinante, adverbio, adjetivo y el sustantivo. ¿Bien? Adverbio, adjetivo y sustantivo. Donde adverbio, adjetivo son los que califican, o sea, todo esto es lo que modifica el sustantivo. Determinante, adverbio, adjetivo, sustantivo. El ejemplo, the extremely difficult problem. The extremely difficult problem. Generalmente sabemos que es un adverbio, puesto que la palabra termina en ly. No sé si lo van siguiendo. Extreme, extremo, le agrego ly y se transforma en un adverbio. Cuando es un adverbio, su traducción sería extremadamente. O sea, la ly equivale a la palabra mente. Difficult, el adjetivo, y el sustantivo. Determinante. Los determinantes, por supuesto, lo encontramos al principio, al comienzo de la oración. Ahí tenemos la primera técnica, que es la inversión. Leemos al revés. The extremely difficult problem se leerá el determinante, correcto, el, la, lo, las, el, vamos al sustantivo, luego problema, adverbio y adjetivo. El problema extremadamente difícil. El problema extremadamente difícil. Bien, primero el sustantivo y después adverbio y adjetivo, o adjetivos, porque vamos a ver que pueden tener varios adjetivos. Los determinantes, tal como mencionamos, son los artículos indefinidos, a, an, un, una, y el definido que tiene esas 5 traducciones, que son las que yo anoté también. La, lo, las, lo. ¿Sí? Profe, Y los determinantes, sí. ¿puede aceptar a un compañero que se le fue el internet? Sí, 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 sí. Ya lo vemos por aquí. No sé dónde. Ya investigamos a ver. Sí. Ya lo termino con esto y acepto. Bien, y admito ahí al grupo. Y los determinadores más comunes son some, several, much, all, most, the first, etc. Y hay un listado que ya lo veremos a eso. Palabras conceptuales, bueno, eso lo anotamos, los sustantivos, verbo, adjetivo, adverbio, que representan ideas, y las estructurales, que son los nexos que dan coherencia. La preposición, artículo, conjunción y pronombre. La morfología son las terminaciones que encontramos en algunas palabras, como se develop, desarrollar, le agrego ment, desarrollo, friend, amigo, friendship, amistad, understand, entender, understanding, comprensión. Bien, van al final de la frase nominal. Y luego comentamos sobre los plurales, s, es y s, de acuerdo a su terminación. Es decir, la mayoría agregan s. Computadoras, ingenieros, ladrillos. Y los que terminan en s, sh, sh, x y o, solo agregan es.
llamas, relojes, y ahí tenemos esto que es también lo que llamé homónimo, o sea, palabras que tienen más de dos acepciones, uno o dos acepciones. Watch es un verbo, mirar, pero más bien estoy hablando de que tiene más de una función, tiene otra función, no solo la de verbo, sino también es un sustantivo. Watch, mirar es verbo y también significa reloj. Relojes, cajas, procesos, cepillos. Cambian por IS, la que termina en Y, laboratory precedida por una consonante, laboratorios, industrias, teorías. Terminada en FFE, cambian por B corta ES. Ya lo admito, ahí está, bien. Ahí ingreso día del moral, debe ser. Sí, día del moral. Halves, mitades, vidas, esposas, hojas. Y los irregulares cambian su forma, como ser child, children, men, hombres, mujeres, personas, dientes, etc. Y lo que proviene del latino griego, tal como dijimos, conservan sus plurales de su idioma, del latino o del griego. Datos, criterios, fenómenos, agendas, etc. ¿Cuál es la regla aquí? Que en el diccionario, como dije, no se trata de estudiarlo de memoria todo esto, simplemente, ¿para qué nos sirve esto? Porque al buscar algunas palabras en el diccionario, directamente quitamos la S o la terminación ES o IS, y buscamos el singular, la palabra en el singular, para, por supuesto, encontrar el significado correcto. Porque si buscamos en el plural, en muchos casos, en muchos diccionarios no aparece. ¿Cuáles son los plurales que aparecen? Los irregulares, que es la anteúltima lista, y la última lista, las de latín o griego. Aparecen tanto singular o plural. Bien, muy bien. Eso serían lo que ya vimos con un grupo que fue el grupo que estaba la semana pasada, ¿no? ¿Qué nos faltaba aquí? Algo que vamos a intentar nuevamente ingresar a esta parte. Vamos a tratar de ingresar aquí los determinantes más comunes. ¿A eso lo pueden ver los determinantes o no? No aparece. Sí. Sí. ¿Se lo ve? ¿Seguro? Sí. Ah. Entonces, qué bárbaro. Yo pensaba que no iban a aparecer. Muy bien. Ahí están. Hay un listado un poquito más extenso, un poco más completo con respecto a lo que aparecía en la diapositiva, ¿no? Estas son las palabras que la van a encontrar ustedes en posición inicial dentro de la oración o de la frase nominal. Lot of, muchos, both of de, ambos, some of de, algunos, a bit of, poco de, most, la mayoría, a few, un poco, a great deal of, una gran cantidad, plenty of, mucho, all, todos, all of de, todos, etc. ¿no? Y ahí tienes. No obstante eso, les repito, pasaré todo eso, o sea, la diapositiva no va a pasar, pero sí voy a dejarle una hoja, ya están directamente las 4 o 5 hojas del primer capítulo, de lo que tengo en el cuadernillo de apunte, en el grupo ese de WhatsApp, ¿bien? Como así también la actividad que se les pide. Muy bien, eso sería el tema de los determinantes más comunes. Bien, ahí está. Y lo que nos faltaría es el tema referido a formación de palabras, el tema de formación de palabras, que la derivación y composición. Ya lo vemos aquí, un segundito. Vamos a
Vamos a ver si esta. No aparece nada. Sí. No sé si la pueden ver. Sí, ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Ahí Sí, el profe, se ve título, bien. formación de palabras, ¿puede ser? sí, Con ese profe. título. Derivación, ¿sí? Ah, increíble esto. Es que hace un momento con el otro grupo nos costó bastante poder abrir esta. Bueno, esto es lo que yo pasé de una pizarra y se refiere a cómo se forman las palabras. Estamos hablando del caso de la derivación. En la derivación tenemos aquí prefijos, sufijos y flexiones. Es decir, prefijos serían las partículas o palabras que preceden a otra palabra. Y de esta manera estamos haciendo una palabra compuesta. Es el prefijo. Por ejemplo, este es el ejemplo, la palabra es polarities, polaridades. Y empleamos aquí este prefijo multi y ya encontramos otra palabra distinta. De polarity, multipolarities sería traducido como multipolaridades. Agree, estar de acuerdo con o acordar. Colocamos este prefijo, bien prefijo, va antes de la palabra, disagree, en desacuerdo. Sufijo es la terminación que vamos a utilizar. Este he puesto dos ejemplos, pero pueden ser distintas terminaciones. La R es una terminación, OR es otra terminación, como el mismo caso de los prefijos. UN es también otra de los prefijos, por ejemplo, en la palabra uncountable, no contable. ¿Bien? Y hay otros casos, como ser unable también. Aquí, read es un verbo, agregar leer, reader, lector. Build es un verbo, construir, builder, constructor. Inch, pulgada, inches, pulgadas. Estas serían las flexiones. Las flexiones están relacionadas con el tema de los plurales, terceras personas del singular, las terminaciones ed del pasado, del participio, la inflexión ing que empleamos en el caso de los verbos en el gerundio, etc. Aquí tenemos inch, pulgada, agrego la S, inches, pulgada. Este es un plural. Esas son las flexiones, las desinencias o terminaciones que empleamos para pluralizar. Fix es un verbo, reparar, arreglar, agregamos la ES que corresponde a la tercera persona en el singular, por ejemplo, en relación he fixes, él arregla, él repara. Esa ES sí tenemos que agregarla en el caso de la tercera persona del singular en el presente del indicativo. Terminación ED para el verbo walk, caminar. Agregando la ED es un pasado, caminó. Y también puede ser un participio, caminado. Caminó, caminado, caminaba. La ING que empleamos aquí, en el verbo read, leer, reading, leyendo, en el gerundio, que también puede ser un sustantivo. Reading is very useful for everyone. La lectura es muy útil para todos. Por ejemplo, cuando está en posición inicial, ya deja de ser un verbo y es un sustantivo. Y es un tema que después lo vemos en la próxima capítulo, la próxima unidad, que serían la inflexión ing. Que esa inflexión ing no solo es un verbo, porque también puede ser un adjetivo o un sustantivo. Composición. Cuando hablamos de composición, estamos hablando de dos o más palabras que se unen y forman otra. Y aquí estamos hablando de varias. Green, el color, house effect. The greenhouse effect. Eso es composición. Tenemos una palabra compuesta
cuya traducción es el efecto invernadero. El efecto invernadero. Self-confidence. Autoconfianza. Autoconfianza. Bien. Composición serían las palabras compuestas. Modificadores, que ya vimos esto, an, a y de, que serían los artículos, un ejemplo, una transmisión y el fenómeno. O los fenómenos, perdón. Los fenómenos, puesto que esto es plural. Han, puesto que esta palabra empieza con una vocal. Bien. Y nos faltarían los otros modificadores. Vamos a ver si lo podemos ubicar el otro. Ya un segundo. Que lo tenemos. Por aquí. A ver, vamos a ver si es este. Sí. ¿Pueden ver esta parte? Sí. La segunda parte, sí. Modificado la frase nominal, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Bien, perfecto. Muy bien, se lo ve. La primera parte, entonces, es modificadores donde tenemos los artículos. Esos son modificadores con artículos, con determinantes. Cualquier tipo de determinante. Con adjetivos, a heavy central positive nucleus, que empezamos a traducir de qué forma. ¿Un qué? Un núcleo positivo, central, pesado. Con sustantivos, the electron tube, el tubo de electrón. Con participios pasados, y este es el participio pasado. Este some es un determinante. Unos, algunos, algo de. Know es el verbo, conocer, y la N que se le agrega aquí es para el participio pasado, que en el caso de los verbos regulares se le agrega ed para el participio. Esa es la tercera columna de verbo. También les haré llegar un listado de verbos en el presente o infinitivo, pasado y participio pasado. Some known data, su traducción sería algunos datos y no conocidos. Con adverbio, el adverbio es este. Recuerden que los adverbios, la gran mayoría tienen la terminación ly. Easily installed machines, máquinas fácilmente instaladas o instaladas fácilmente. La ed es un participio pasado en función adjetiva. Frase guionada, el two-phase generator, un generador de dos fases. La S posesiva o el caso genitivo, como lo queremos llamar, también se le llama caso genitivo, es el único caso que se conserva de latín. Los 5 casos de latín, que es el nominativo, acusativo, ablativo, dativo, genitivo, el que quedó es el genitivo en el inglés. En el caso del español, ninguno de ellos se conserva, ¿bien? En el español no. En inglés sí quedó la S como el genitivo. El latín, por supuesto, tiene su propia gramática, diferente, un poco diferente a nuestra, ¿no? Y la S nos indica posesión. Si tenemos aquí el apóstrofe S, eso se traduce como de. Newton's third law sería ¿qué? La tercera ley ¿de quién? De Newton. Y todo esto es modificador de la frase nominal. Lo es el núcleo de esta frase. ¿Bien? La ley. Participio presente, que es la ing, que se llama participio presente. Bien, en 10 minutos ya termina todo. A working method. Al finalizar, recuerden de ingresar con el mismo enlace, ¿no? Con la misma contraseña, el mismo link. A working method, un método de ¿qué? De trabajo. Ahí podemos ver que esto no es trabajando. Sí, mi oración fuera he is working, él está trabajando, pero aquí está actuando como un adjetivo, un método de trabajo.
nombre propio, a diesel engine, un motor diésel. Sí, tenía que haberlo puesto con mayúsculas. Diesel es un ingeniero alemán, el que inventó esos motores. Rudolf Diesel se llamaba. Por eso ese nombre propio está aquí como modificador de la frase nominal. El núcleo es motor, no es diésel, sino motor. Muy bien. Eso se refiere a lo que serían los modificadores de la frase nominal. Vuelvo a insistir, en el grupo estaré dejando, ya están ahí las distintas hojas correspondientes al apunte para que ustedes la puedan ver, ¿no? Lo voy a volver a pasar de todos modos. Eso sería entonces en cuanto a lo que nos faltaba. Nos faltaría ver la otra parte que serían la forma ING. Nos quedan 8 minutos. Me preguntaban cómo vamos a identificar cuál es la acepción o la traducción correcta de un texto. Si yo tengo, por ejemplo, lo siguiente, he can fix engines. Si en esta oración, ¿bien? Tengo aquí el verbo can, que el can dijimos que es un verbo y también es un sustantivo. Ante la pregunta de uno de los compañeros, dice, él puede ¿qué? Reparar o arreglar motores. ¿Bien? Él puede arreglar motores. Perfecto. Pero si mi oración es, he left a can of beer on the table, si mi oración es la siguiente, he left a can of beer on the table, este can que tenemos aquí en este caso, ese can, sería exactamente lo mismo que esto. Aquí sí es poder, él puede hacer tal cosa, pero si aquí lo traduzco a esto, y voy buscando en el diccionario, por supuesto, esto es un pasado, dice, él dejó un puede de cerveza sobre la mesa, no tiene sentido. Entonces tengo que buscar la otra acepción. ¿Y cuál es la otra acepción? Envase o lata. Él dejó una lata de cerveza sobre la mesa. ¿Bien? Esa es la manera de ubicar la traducción correcta, la acepción correcta de esas palabras. Bien, si mi respuesta es, o mi oración es, those planes cannot fly. Y otra oración que yo tengo, there is a fly in your glass. Aquí la diferencia, entonces nos dice, those planes cannot fly. Bueno, nos concentramos en ese fly. Fly, ¿cómo lo traducimos aquí? Esos aviones que no pueden fly, volar. Este sí es el verbo, volar. Pero si aquí tenemos lo siguiente, there is a fly in your glass, al buscar, por supuesto, las distintas traducciones de fly, y aquí, como yo tengo, en este caso, un determinante que es a, ese fly no puede ser volar, no puede ser, hay un volar en tu vaso, pero sí hay una mosca en tu vaso. Bien, es decir, cada una de las traducciones que busquemos, la acepción que busquemos de la palabra, tiene que ser la acepción que encaje dentro del contexto, que esté dentro del contexto. Eso hay que fijarse bien qué es lo que tenemos en el contexto. Si hay una palabra suelta, pongo por supuesto todas las traducciones que corresponden, pero si tenemos dentro de un texto, de un párrafo, un verbo como ser can y que debe ser traducido como verbo, sí, corresponde traducirlo como poder puedo. Y si corresponde traducirlo como lato en base, es porque es otro tipo
de contexto en el cual aparece esa palabra. Fijarse bien qué es lo que tenemos ahí. Bien, muy bien. No sé si está entendida ahí la explicación. De todo modo, ya vamos a ir viendo con distintos textos que vayan apareciendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que me faltaba? Hay algo más que, no sé si nos queda 4 minutos. Bueno, si se corta, después ingresamos nuevamente. Sí, ya vamos a lo que es el trabajo que les voy a pedir hacer. Un segundito. Hay varias cosas por aquí. Ya lo vemos. No es esto. Es... Aquí está. Eso ya lo vimos, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que se le va a pedir? Ya lo ubicamos por aquí. Esto es determinante de lo que vimos. Aquí está. Esta es una de las actividades. Bien. ¿Qué serían? Los determinantes como modificador en la frase nominal. ¿Qué es lo que les pide aquí? Es la traducción de esta frase. The switches, the waves, an example, the data, the circuits, the first amplifier, most, etcétera, etcétera. ¿Bien? Las llaves, las ondas, una carga, un estímulo, etcétera. Esa es una. Y la otra, ya la ubicamos, está aquí también. A ver, aquí también, esta es la otra. Esta es un poquito más extensa. ¿Qué serían estas frases nominales? The acoustic feedback, the famous English mathematician. En todos los casos les pido la traducción de esto. ¿Bien? La retroalimentación acústica, el matemático inglés famoso, un núcleo positivo central pesado, la celda voltaica, etc. ¿Bien? De todos modos, creo que no sé si se las puede abrir, porque estaban ocultas aquí. Si las pueden abrir, directamente las van haciendo de ahí, directamente del aula virtual. Si no, yo les voy a dejar las fotos que las puse en una hoja para que ustedes me lo entreguen, pero al correo, ¿no? Muy bien, entendido. Esos serían los dos trabajos. Hay una semana todavía para presentarlo. Vuelvo a anotar aquí lo que es el correo. Ahí está. Este sería mi correo. Creo que todos lo anotaron. Lo repito. Ese es mi correo. Muy bien. Y si no están en el grupo de WhatsApp,
Bye, have a great day. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Karen got a sweet deal from the task force. What is going on here? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, perfecto. Estaba anotando. Ya ingresan otros compañeros. Eh, 381 5616 474. Creo que todos están en el grupo, así que por ese medio es que yo les dejaré el trabajo. Sé que algunos no pueden ingresar al aula virtual. Insisto, prefiero que me lo manden por el correo que acabo de dejar, bien, puesto que es medio complicado que estén enviando todo el trabajo y son varias personas, o sea, son como, no sé si son 14 o 15 comisiones las que están aquí, entonces es medio complicado todo eso, ¿no? Muy bien, ahí está, nuevamente, lo dijo el compañero, Darío Fernández, ahí está el link, sería para el grupo de WhatsApp, ¿bien? Así que, de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguien que no haya nombrado, pues por ahí, para Sí, hacer profe. asistencia. Sí, a ver, un segundito, ya me espera un minuto, ¿ah? Un minuto, Bueno. no finalizamos todavía. Un minutito, ¿no? Ya estoy con usted. Sí, estoy aquí nuevamente. Profe, a mí no me ha nombrado cuando tomaba asistencia y yo A sí ver, estoy en el aula ahora- virtual. A ver, espera un momentito. ¿Tu apellido? Carrizo, Ángela. Ah, sí, sí, sí. Ya lo noto. Carrizo. Bien. Bien, gracias. Carrizo Ángela. ¿Alguien más faltaba? Profe, una Sí. compañera Burgos Agustina que se desconectó porque se quedó sin datos, que no le pudo decir que estaba presente. A ver, dame el apellido. Burgos. Ah, Burgo, Anabel Agustina. Sí, 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 está aquí. No hay problema. Sí, ya Buenísimo. pensaba que me había metido, pero está aquí. Bien. ¿Había alguien más? Bueno, con respecto entonces a lo que el trabajo es la actividad, es nada más que la traducción de esas frases nominales. Insisto, me la envían por ese medio, al correo, y después le estaré viendo, vamos a analizar si hay algunos errores,
prácticos, más adelante les indicaré cuáles son los prácticos que van a ir entregando. Bien, y muy bien, en este horario nos estaremos encontrando. Recuerden hacer una lectura de toda la primera unidad, que se la voy a enviar, vuelvo a repetirle, por el WhatsApp. Ahí está bien clarita la foto, así que no van a tener problema como para hacer toda una revisión de este tema que estamos trabajando. Calculo que el próximo encuentro que tengamos, la próxima reunión, vamos a estar trabajando con otras 1 o 2 unidades más, porque, en fin, ya nos quedan mayo y junio prácticamente. Ya en julio vamos a ver cómo nos arreglamos con el tema parciales, exámenes, etcétera, ¿no? Alguien que me preguntaba sobre las pruebas de suficiencia, no sé si era de este grupo, otro grupo. Aún no tenemos una fecha con respecto a pruebas de suficiencia. Eso más adelante se le va a informar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado? El tema de la asistencia. Bueno, vamos a ver si instalamos el sistema para que ustedes coloquen su asistencia, pero si no se lo puede instalar, por eso es un problema el tema de poner un horario, 10, 15 minutos para que ustedes se pongan la asistencia, porque algunos se desconectan, otros ingresan, en fin. Voy a pasarles yo directamente la asistencia de la manera que estoy haciendo, ¿bien? Así que de esa manera continuaremos. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos estaremos reuniendo la próxima semana, entonces ahora 17. Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego.